cómo John Wesley hacía para mantener el hábito de orar todo el día en el lugar secreto, con el Espíritu Santo. Muchos cristianos comienzan el día con Dios, pero no terminan el día caminando con Dios. Oran por la mañana, sienten algo verdadero, entregan sus preocupaciones, leen una palabra, derraman el corazón, y por un momento todo parece volver al centro. Pero después llega la vida, llega el trabajo, llegan los mensajes, llegan los problemas, llega la prisa, llega una conversación difícil, llega una preocupación financiera, llega una tentación, llega el cansancio, y sin darse cuenta, aquella alma que comenzó el día delante de Dios termina viviendo el resto del día como si estuviera sola. Y ahí nace una pregunta silenciosa. ¿Por qué me desconecto tan rápido de la presencia de Dios? No es que la persona no ame al Señor, no es que no crea en el Espíritu Santo, no es que no quiera crecer. Muchas veces el problema no es falta de deseo, es falta de continuidad. Es saber entrar en oración, pero no saber permanecer en comunión. Es visitar el lugar secreto, pero no aprender a cargar ese lugar dentro del corazón durante el día. John Wesley entendía algo que nuestra generación necesita recuperar con urgencia. La oración no es solo un momento separado de la vida. La oración puede convertirse en una forma de vivir la vida, no como palabras repetidas todo el tiempo, no como una actuación religiosa, no como una presión mental para parecer espiritual a cada segundo, sino como una conciencia despierta de que Dios está presente, de que Cristo gobierna, de que el Espíritu Santo habla, guía, corrige, fortalece y llama el corazón de vuelta una y otra vez. El lugar secreto no es solamente un cuarto, no es solamente una hora, no es solamente el momento donde nadie te ve. El lugar secreto comienza allí, pero no debe morir allí. El lugar secreto también es una postura interior, una manera de mantener el alma orientada hacia Dios mientras caminas, trabajas, decides, esperas, sirves, callas, respondes, luchas y vuelves a empezar. Porque hay personas que tienen momentos de oración, pero no tienen una vida de oración. Tienen encuentros con Dios, pero no mantienen una conciencia continua de su presencia. Se emocionan en un devocional, pero se pierden en las horas siguientes. Sienten fuego en un momento, pero por la tarde ya están dominadas por ansiedad, irritación, miedo, distracción y pensamientos que las arrastran lejos del Espíritu Santo. Y tal vez este sea el punto donde Dios quiere hablar contigo hoy. Él no está llamándote solamente a orar más minutos. Él está llamándote a dejar de abandonar la conversación cuando la oración termina. Porque la presencia del Espíritu Santo no desaparece cuando tú te levantas de rodillas. Cristo no deja de ser Señor cuando sales de tu cuarto. El Padre no deja de mirar tu corazón cuando empiezan las tareas del día. Este video no es sobre vivir encerrado en un cuarto. Es sobre aprender a volver a Dios en medio de la vida real. Es sobre transformar pequeños momentos en retornos santos. Es sobre entender que una frase sincera puede reconectar el corazón, que una decisión puede ser tomada en dependencia, que una interrupción puede convertirse en altar, que un momento de ansiedad puede convertirse en oración, que una tentación puede convertirse en clamor, que una responsabilidad común puede convertirse en comunión con el Espíritu Santo. Quédate hasta el final, porque el secreto no es simplemente orar más. El secreto es aprender a permanecer conectado cuando la vida intenta dispersar tu alma. Y antes de entender cómo Wesley mantenía este hábito de oración continua, necesitamos mirar una herida espiritual muy común. Muchas personas oran por la mañana, pero olvidan a Dios durante el día. Hay una desconexión silenciosa que ocurre en muchos corazones. La persona ora, pero después vive como si no hubiera orado. Entrega el día a Dios, pero unas horas después lo toma de vuelta con ansiedad. Pide dirección al Espíritu Santo, pero al enfrentar la primera presión, responde solo con impulso, miedo o control. Declara que confía en Cristo, pero en medio de la rutina vuelve a cargar sola lo que ya había puesto en las manos del Padre.
Esto no siempre ocurre por rebeldía. Muchas veces ocurre por descuido. El corazón humano se dispersa con facilidad. Basta una noticia, una preocupación, una conversación, un pensamiento insistente, una tarea urgente, y la conciencia de la presencia de Dios empieza a apagarse. No porque Dios se haya alejado, sino porque nuestra atención fue capturada por otras voces. John Wesley parecía comprender que la vida espiritual no podía depender solo de grandes momentos de oración. El alma necesita volver a Dios muchas veces, no porque Dios se pierda de nosotros, sino porque nosotros nos perdemos de la conciencia de Él. Nos perdemos en la prisa, nos perdemos en la mente acelerada, nos perdemos en la necesidad de resolver todo, nos perdemos en la presión de agradar a todos, nos perdemos en los pequeños pesos que entran en el corazón sin pedir permiso. La pregunta no es solo ¿yo oro? La pregunta más profunda es ¿qué sucede con mi corazón después de orar? Porque una oración sincera por la mañana puede ser sofocada por una tarde entera de preocupación sin rendición. Un momento de presencia puede ser debilitado por horas de conversación interior con la ansiedad. Una palabra recibida de Dios puede ser olvidada cuando el ruido del día empieza a predicar más fuerte que la verdad. Aquí está una verdad que confronta y libera. Muchas personas no necesitan solamente comenzar a orar. Necesitan aprender a regresar. Regresar cuando la mente se dispersa. Regresar cuando el miedo habla. Regresar cuando el trabajo presiona. Regresar cuando la irritación sube. Regresar cuando la tentación aparece. Regresar cuando el corazón empieza a funcionar como si Dios no estuviera presente. Eso es parte del hábito de orar todo el día. No significa hablar sin parar. Significa no dejar que el alma permanezca lejos por mucho tiempo. Significa percibir el momento en que el corazón se desconectó y decir, Espíritu Santo, tráeme de vuelta. Jesús, gobierna este pensamiento. Padre, no quiero vivir este momento sin ti. Wesley no nos apunta a una espiritualidad artificial, nos apunta a una comunión perseverante, una vida donde Dios no es visitado apenas en la mañana, sino reconocido durante el camino. Una vida donde el lugar secreto no queda abandonado cuando termina el devocional, sino continúa dentro del corazón, como un altar encendido. Tal vez hoy tu vida de oración no necesita solo un nuevo comienzo, necesita continuidad. Necesita menos distancia entre una oración y otra. Necesita menos horas viviendo como si Dios estuviera lejos. Necesita aprender a volver rápido, volver simple, volver sincero, volver muchas veces. Porque el Espíritu Santo no está presente solo en los momentos que parecen espirituales. Él está contigo en la mesa, en la calle, en el trabajo, en el silencio, en la presión, en la decisión, en la espera y en la lucha. La pregunta es si tu corazón está aprendiendo a reconocerlo allí. Y este es el próximo paso. Entender que el lugar secreto no es solamente un cuarto donde entramos, sino una postura que cargamos dentro del alma. El lugar secreto portátil. ¿Por qué el lugar secreto no es solo un cuarto, sino una postura del corazón? Muchas personas creen que perdieron el lugar secreto cuando salieron del cuarto de oración. Piensan que la comunión con Dios solo ocurre mientras están de rodillas, con la Biblia abierta, en silencio, lejos de todos. Y claro, ese momento es precioso. Jesús enseñó sobre entrar en el lugar secreto y buscar al Padre lejos de la apariencia. Pero el propósito de ese lugar no es que la presencia de Dios quede encerrada allí. El propósito es que el corazón salga de allí marcado por Dios. John Wesley entendía que el lugar secreto comienza en un espacio separado, pero necesita continuar como una postura interior. Porque si una persona ora en secreto, pero después vive el resto del día desconectada, ansiosa, irritada, distraída y cerrada a la voz del Espíritu Santo, entonces algo se perdió en el camino. El lugar secreto no es solamente un ambiente, es una rendición. Es el corazón aprendiendo a permanecer delante de Dios incluso cuando el cuerpo está en movimiento.
Es trabajar con conciencia de la presencia de Cristo. Es responder a las personas sin apagar la voz del Espíritu. Es tomar decisiones recordando que Dios no está lejos. Es vivir el día con una sensibilidad interior que dice, Señor, sigo aquí contigo. Eso no significa vivir forzando pensamientos religiosos a cada segundo. Significa cultivar una dependencia sencilla y constante. Mientras caminas, puedes volver el corazón a Dios. Mientras enfrentas una presión, puedes pedir sabiduría. Mientras una preocupación intenta dominarte, puedes entregar de nuevo. Mientras una tentación se acerca, puedes clamar por socorro. Mientras haces algo común, puedes hacerlo delante del Señor. Tal vez tú has limitado el lugar secreto a un momento, y por eso pierdes comunión cuando ese momento termina. Pero el Espíritu Santo quiere enseñarte a cargar el altar dentro de ti. No para que vivas pesado, sino para que vivas acompañado. El cristiano no camina solo después de orar, camina con el Dios a quien buscó. Y cuando esto se vuelve real, el día entero comienza a cambiar. Pero incluso quien aprende esto todavía se distrae. Por eso, el próximo secreto es poderoso. Wesley no vivía sin distracciones. Él aprendía a volver rápido a Dios. El arte de volver. El secreto de Wesley no era nunca distraerse, sino volver rápido a Dios. Hay algo que necesitamos aceptar con humildad. Aun después de orar, el corazón puede distraerse. Puedes comenzar el día lleno de fe y unas horas después darte cuenta de que la ansiedad volvió a hablar más alto. Puedes entregar una preocupación en la presencia de Dios y luego descubrir que la tomaste otra vez con tus propias manos. Puedes sentir paz en la oración y después perder esa paz en una conversación, en una noticia, en una presión o en una tentación. Eso no significa que tu oración fue falsa. Significa que tu corazón necesita aprender el camino de regreso. John Wesley no nos enseña una vida donde nunca somos tocados por distracciones. Él nos apunta a una vida donde no permanecemos lejos cuando percibimos que nos alejamos. La madurez espiritual no está en nunca sentir la mente dispersa. Está en reconocer rápido: mi alma se apartó de la conciencia de Dios y ahora necesito volver. Este es un secreto poderoso. No permitas que una distracción se convierta en distancia. No permitas que una hora de ansiedad se transforme en un día entero sin comunión. No permitas que una caída de atención se vuelva una excusa para abandonar la presencia del Espíritu Santo. Puedes volver en cualquier momento, en medio del trabajo, en medio de una decisión, en medio de una conversación difícil, en medio de una preocupación, en medio de una tentación. Una frase sincera puede abrir de nuevo el corazón. Señor, tráeme de vuelta. Espíritu Santo, gobierna mi interior. Jesús, no quiero vivir este momento sin ti. El hábito de orar todo el día no es perfección mental, es retorno constante. Es el alma aprendiendo a no vivir desconectada por mucho tiempo. Es volver antes de endurecerse. Volver antes de reaccionar mal. Volver antes de alimentar el miedo. Volver antes de ser dominado por la carne. Tal vez Dios no está pidiendo que nunca te distraigas, está enseñándote a regresar más rápido, porque cada regreso fortalece la comunión, debilita la ansiedad y recuerda al corazón que Cristo sigue presente. Y en el próximo capítulo veremos cómo pequeñas oraciones, simples y sinceras, pueden mantener encendido el corazón durante todo el día. Oraciones cortas, comunión profunda. Cómo pequeñas oraciones mantienen el corazón encendido. No toda oración durante el día necesita ser larga para ser profunda. A veces, una frase sincera puede reconectar el corazón con Dios. Una palabra dicha con fe puede traer la mente de vuelta a la presencia del Espíritu Santo. Un clamor pequeño, nacido de una dependencia real, puede impedir que el alma sea arrastrada por la ansiedad, la prisa o la tentación. John Wesley entendía que la vida de oración no se limitaba a momentos extensos delante de Dios. Había una comunión que podía continuar en el camino, en el trabajo, en las decisiones, en los encuentros, en las presiones
y en los silencios del día. No se trataba de repetir palabras vacías, sino de mantener el corazón abierto delante del Señor. Hay momentos en que todo lo que necesitas decir es: Espíritu Santo, guíame. En otros momentos: Señor, guarda mi corazón. O tal vez: Jesús, gobierna mis pensamientos. Esa oración puede parecer simple, pero cuando nace de un corazón rendido, ella tiene peso espiritual. Porque no es el tamaño de la frase lo que sostiene la comunión, es la sinceridad de la entrega. Muchas personas abandonan la oración durante el día porque creen que solo pueden orar si tienen mucho tiempo, mucho silencio y muchas palabras. Pero la comunión con Dios también se alimenta de pequeños retornos: una decisión rendida, un pensamiento entregado, una preocupación transformada en clamor, una tentación respondida con dependencia, una pausa breve para recordar: no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Estas pequeñas oraciones funcionan como brasas que mantienen el fuego vivo. No sustituyen el lugar secreto, pero prolongan lo que comenzó allí. Hacen que la oración no sea solo un evento, sino una respiración espiritual durante el día. Tal vez tu corazón no necesita esperar otro grande momento para volver a Dios. Puede volver ahora, en una frase, en una entrega, en una decisión interior, porque cuando el alma aprende a orar de forma simple y constante, la presencia de Dios deja de ser una memoria de la mañana y se convierte en compañía durante el camino. Y en el próximo capítulo veremos algo aún más práctico: cómo las tareas comunes del día pueden convertirse en altares de comunión con el Espíritu Santo. Transformar las tareas comunes en altares de comunión. Muchas personas creen que solo pueden estar cerca de Dios cuando se apartan de todo, pero la vida real no siempre permite largos momentos de silencio durante el día. Hay trabajo, familia, responsabilidades, decisiones, cansancio, personas que necesitan atención, problemas que deben ser resueltos, y entonces algunos piensan: no consigo vivir en oración porque mi día es demasiado ocupado. Pero John Wesley nos enseña un principio poderoso: la comunión con Dios no necesita morir cuando empiezan las responsabilidades. El corazón puede seguir vuelto hacia el Señor mientras las manos trabajan. El lugar secreto comienza en la presencia de Dios, pero debe caminar contigo dentro de la vida común. Puedes hacer una tarea sencilla con el corazón rendido. Puedes responder a alguien con paciencia porque estás consciente de Cristo. Puedes resolver un problema pidiendo sabiduría al Espíritu Santo. Puedes servir sin buscar aplausos porque sabes que el Padre ve en secreto. Ese es el punto. No se trata de escapar de la vida para encontrar a Dios. Se trata de invitar a Dios a gobernar la vida que ya estás viviendo. Una mesa de trabajo puede convertirse en altar cuando decides hacer todo delante del Señor. Una espera puede convertirse en oración. Una caminata puede convertirse en gratitud. Una conversación difícil puede convertirse en dependencia. Una responsabilidad cansativa puede convertirse en entrega. El problema no es estar ocupado. El problema es estar ocupado sin conciencia, da presencia de Dios. Cuando el alma olvida al Señor, hasta las cosas buenas pueden volverse peso. Pero cuando el corazón permanece en comunión, incluso lo ordinario se vuelve lugar de formación espiritual. Tal vez Dios no está pidiéndote que abandones tus responsabilidades. Está enseñándote a no abandonar la comunión en medio de ellas, porque el Espíritu Santo no camina contigo solo en los momentos religiosos. Él está presente también en lo simple, en lo repetitivo, en lo cotidiano, en lo invisible. Y cuando aprendes a transformar tareas en altares, descubres que todo el día puede ser vivido delante de Dios. Pero hay una conversación interior que muchas veces intenta robar esa comunión. Y en el próximo capítulo veremos cómo hablar con Dios antes de hablar con la ansiedad. Durante el día tu alma siempre está conversando con algo. A veces conversa con Dios, pero muchas veces conversa con la ansiedad, con el miedo, con la presión, con los recuerdos, con las preocupaciones, con las posibilidades negativas, con la culpa, con la prisa
y con pensamientos que no vienen del Espíritu Santo. Y tal vez ahí esté una de las mayores batallas de la vida cristiana. No es solo lo que dices con la boca, es lo que tu corazón repite por dentro cuando nadie escucha. John Wesley entendía que la oración continua no era simplemente hablar frases religiosas a cada momento. Era aprender a dirigir la conversación interior hacia Dios. Porque si el corazón no habla con el Señor, hablará con la preocupación. Si la mente no vuelve a Cristo, será arrastrada por el miedo. Si el alma no se rinde al Espíritu Santo durante el día, empezará a negociar con voces que roban paz, fe y claridad. Piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas veces una preocupación entra pequeña, pero tú empiezas a conversar con ella? La imaginas, la aumentas, la repites, la alimentas, la llevas contigo y cuando percibes, esa preocupación ya está gobernando tu estado de ánimo. No fue solo un pensamiento, se convirtió en una conversación interna, pero la oración durante el día interrumpe esa conversación. Es el momento en que el alma dice, no voy a seguir hablando con el miedo como si él fuera mi consejero, voy a volverme hacia Dios. Voy a entregar este pensamiento, voy a pedir la guía del Espíritu Santo. Esto cambia la manera de vivir. Antes de responder con irritación, puedes decir, Señor, guarda mis palabras. Antes de tomar una decisión con prisa, puedes decir, Espíritu Santo, dame discernimiento. Antes de dejar que la ansiedad crezca, puedes decir, Padre, yo entrego esto en tus manos. Antes de alimentar una tentación, puedes decir, Jesús, gobierna mi deseo. Esa es la comunión que camina contigo. No es una actuación, no es presión religiosa, es dependencia real. Antes de continuar, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, mantén mi corazón conectado a ti. Y mientras escribes, responde con sinceridad delante de Dios. ¿Qué ha dominado tu conversación interior durante el día? La ansiedad, la presión, el miedo, la prisa, las distracciones, los recuerdos, las tentaciones o la presencia del Espíritu Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, toda distracción que ha desconectado tu corazón de la comunión con Dios está siendo confrontada. El Espíritu te llama a volver, no solo por un momento, sino durante todo el día. Y en el próximo capítulo vamos a ver algo precioso. Muchas interrupciones que parecen problemas pueden convertirse en llamados del Espíritu para volver a la presencia de Dios. Interrupciones santas, cómo el Espíritu usa pequeños momentos para traer el corazón de vuelta. No toda interrupción es una pérdida de tiempo. A veces, lo que interrumpe tu día puede convertirse en una invitación de Dios para volver tu corazón hacia Él. Una demora, una llamada inesperada, una noticia difícil, una conversación que cambia tus planes, un problema que aparece sin aviso, un cansancio que te obliga a parar, una tentación que intenta tocar tu mente, una decisión que exige sabiduría. Todo eso puede ser visto solo como molestia, pero también puede convertirse en una puerta de regreso a la presencia del Espíritu Santo. John Wesley entendía que Dios no hablaba solamente en los momentos separados de oración. El Señor también podía llamar el corazón en medio del camino. La vida entera podía convertirse en un espacio de atención espiritual si el alma aprendía a percibir la presencia de Dios en los momentos comunes. Muchas veces perdemos comunión porque tratamos las interrupciones como enemigos. Nos irritamos, nos cerramos, reaccionamos con prisa, intentamos recuperar el control. Pero una persona que aprende a orar durante el día empieza a responder de otra manera. Cuando algo interrumpe, ella pregunta por dentro, Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? Espíritu Santo, ¿cómo debo reaccionar? Jesús, no quiero perder tu paz en este momento. Eso cambia la atmósfera del corazón. La interrupción deja de ser solo un problema y se convierte en un altar pequeño. Un lugar donde la carne quería reclamar, pero el Espíritu nos llama a rendir. Un lugar donde la ansiedad quería dominar, pero la oración nos vuelve a conectar. Un lugar donde la prisa quería mandar, pero Cristo nos enseña a permanecer.
Tal vez Dios no está presente solo en los momentos que tú planeaste. Tal vez Él también está usando aquello que no planeaste para formar paciencia, dependencia, humildad y sensibilidad espiritual en ti. La oración continua no significa controlar el día perfectamente. Significa reconocer a Dios incluso cuando el día sale diferente. Significa permitir que el Espíritu Santo transforme interrupciones en recordatorios. Vuelve a mí, no camines solo, no respondas desde la carne, yo estoy contigo también aquí. Y cuando el corazón aprende a volver en medio de las interrupciones, comienza a vencer otra gran batalla, la tendencia de olvidar a Dios pocas horas después de haberlo buscado. La batalla contra la amnesia espiritual. ¿Por qué olvidamos a Dios incluso después de momentos poderosos? Hay algo extraño en el corazón humano. Podemos vivir un momento profundo con Dios y pocas horas después actuar como si lo hubiéramos olvidado. Podemos recibir una palabra que nos quebranta, una oración que nos fortalece, una convicción clara del Espíritu Santo, y aún así, en medio del día, volver a pensar, decidir y reaccionar como si estuviéramos solos. Esto no significa que aquel momento con Dios fue falso. Significa que el corazón necesita ser entrenado para recordar. La vida espiritual no se sostiene solo por experiencias intensas, se sostiene por una memoria viva de la presencia de Dios. El problema es que las preocupaciones del día intentan borrar esa memoria. La prisa intenta ocuparla, el cansancio intenta apagarla, las distracciones intentan cubrirla. Y cuando percibimos aquello que era tan claro en la oración, parece distante en la práctica. John Wesley entendía que el alma necesita volver a Dios muchas veces porque olvida con facilidad. No olvida necesariamente con la mente, porque todavía sabe que Dios existe, pero olvida con la atención, olvida con las emociones, olvida con las reacciones, olvida cuando permite que la presión hable más fuerte que la fe. Por eso, orar todo el día es también luchar contra el olvido espiritual. Es recordar al corazón: Dios está aquí. Cristo gobierna este momento. El Espíritu Santo no se fue. No necesito vivir esta hora desconectado de la presencia del Señor. Tal vez tú no necesitas una nueva revelación cada hora. Tal vez necesitas recordar la verdad que Dios ya te mostró. Recordar que no estás solo. Recordar que la ansiedad no es tu pastor. Recordar que la carne no debe gobernar tus respuestas. Recordar que el Espíritu Santo está presente también en lo común. La comunión continua nace cuando el corazón aprende a recordar rápido y volver simple, no con culpa, sino con dependencia. No con teatro religioso, sino con una conciencia humilde. Señor, yo me distraigo, pero quiero volver. Yo olvido, pero quiero recordar. Yo me disperso, pero quiero permanecer. Y ahora necesitamos proteger esta verdad de un peligro, transformar la oración continua en presión, performance o apariencia espiritual. Comunión sin performance. Orar todo el día no es intentar parecer espiritual. Hay un peligro que aparece incluso en las cosas buenas: transformar la vida de oración en una presión. Algunas personas escuchan sobre orar todo el día y comienzan a pensar que necesitan sentirse espirituales a cada segundo, tener frases profundas todo el tiempo, controlar cada pensamiento de manera perfecta, o vivir como si cualquier distracción fuera una derrota completa. Pero esa no es la comunión que el Espíritu Santo produce. Dios no te llama a una actuación religiosa, te llama a una dependencia sincera. John Wesley no nos apunta a una vida donde la persona intenta demostrar espiritualidad para sí misma o para otros. La oración continua no es teatro, no es vivir forzando una apariencia de santidad, no es hablar con tono religioso todo el día mientras el corazón está cansado, ansioso y distante. La verdadera comunión es simple, humilde y real. Orar todo el día no significa que nunca vas a trabajar con concentración, conversar normalmente, descansar, resolver problemas o pensar en responsabilidades. Significa que, en medio de todo eso, el corazón aprende a no vivir cerrado para Dios. Significa que la presencia del Espíritu Santo
no se vuelve una idea reservada solo para momentos religiosos, sino una realidad interior que acompaña la vida común. El legalismo dice, si no mantienes una sensación espiritual constante, fracasaste. La gracia dice, vuelve, permanece, depende, camina conmigo. El legalismo produce culpa y comparación. La comunión produce descanso, reverencia y transformación. El legalismo te hace mirar tu desempeño. La comunión te hace mirar a Cristo. Tal vez tú necesitas escuchar esto. Dios no está pidiendo que finjas una espiritualidad que no tienes. Él está llamándote a una relación verdadera. Puedes volver a Él cansado. Puedes hablar con Él sin palabras bonitas. Puedes reconocer que te distraíste. Puedes pedir ayuda con sencillez. Puedes decir, Señor, estoy aquí, guarda mi corazón. Eso también es oración. Eso también es comunión. Eso también es caminar con el Espíritu. La vida de oración continua no debe aplastar el alma, debe despertarla, no debe producir orgullo, culpa o ansiedad espiritual. Debe llevarnos a una dependencia más profunda, donde Cristo es el centro, no nuestra performance. Y ahora llegamos al verdadero secreto. Wesley no dejaba la oración atrás cuando salía del lugar de oración. Él aprendía a salir del lugar secreto sin salir de la comunión con Dios. El verdadero secreto. Wesley no dejaba la oración atrás cuando salía del lugar de oración. Finalmente, el secreto no era solo entrar en el lugar secreto. El secreto era salir de ese lugar sin abandonar la comunión con Dios. John Wesley entendía que la oración no debía quedar encerrada en un momento del día. El lugar separado era importante, sí. El tiempo de silencio era precioso, sí. La disciplina de buscar a Dios era necesaria, sí. Pero todo eso tenía un propósito más profundo: formar un corazón que caminara con el Espíritu Santo después de levantarse de la oración. Porque muchas personas oran, pero después viven desconectadas. Hablan con Dios por algunos minutos, pero luego pasan horas hablando con la preocupación. Entregan el corazón en secreto, pero después recuperan el control en público. Piden dirección, pero toman decisiones sin consultar al Señor. Claman por paz, pero alimentan pensamientos de miedo durante todo el día. Wesley nos confronta con una verdad simple y fuerte: la oración que no continúa en obediencia, dependencia y atención espiritual durante el día todavía necesita madurar. No significa que debemos estar en un estado emocional intenso todo el tiempo. Significa que el corazón aprende a volver. Aprende a reconocer la presencia de Dios en lo común. Aprende a pedir ayuda antes de reaccionar. Aprende a entregar la ansiedad antes de ser dominado por ella. Aprende a depender del Espíritu Santo en las decisiones pequeñas, no solo en los grandes momentos. El lugar secreto no termina cuando cierras la Biblia. No termina cuando sales del cuarto. No termina cuando empiezan las tareas. Si Cristo habita en ti, la comunión puede caminar contigo. La presencia del Espíritu Santo puede acompañarte en el trabajo, en la casa, en la calle, en una conversación difícil, en una espera, en una lucha interior, en una decisión silenciosa. Tal vez Dios no te está llamando solamente a tener momentos de oración más fuertes. Tal vez te está llamando a no abandonar la conversación después de decir amén, porque una vida de oración no es apenas visitar a Dios por la mañana, es aprender a caminar con Él durante todo el día. Es vivir con un corazón que vuelve muchas veces al centro, es decir, en medio de la vida real. Señor, sigo contigo. Espíritu Santo, guía mi corazón. Jesús, gobierna este momento. Ese es el verdadero secreto. Wesley no solo buscaba el lugar secreto, él permitía que el lugar secreto formara una vida entera delante de Dios. Y hoy, el Espíritu Santo está llamándote a eso, no a una religión pesada, no a una actuación espiritual, no a una culpa constante por cada distracción. Él te llama a una comunión viva, sencilla, perseverante y real. Cuando la oración deja de ser solo un evento y se convierte en una forma de caminar, el día cambia. La mente vuelve más rápido a Cristo. El corazón reconoce antes los peligros. La ansiedad pierde espacio. La carne pierde dominio.
la voz del Espíritu se vuelve más clara y la presencia de Dios deja de ser apenas una memoria del devocional para convertirse en compañía durante el camino. No dejes la oración atrás cuando salgas del lugar de oración. Lleva tu corazón contigo de vuelta a Dios, una y otra vez, hasta que todo el día se vuelva un camino de comunión con el Espíritu Santo.